Bueno, estamos con la segunda parte con Indira Rodríguez Pacheco. Le decía que ella es licenciada en psicología, estudió en la Universidad de Costa Rica eh, y es educadora también, ¿no es cierto? Tenés un máster en estudios de violencia y un máster en terapia breve estratégica. ¿Cómo es que aplicás esta currícula dentro de tu profesión? Y si tenés también algunos pacientes con celiaquía, ¿cómo tratás de hacer la información, para dar la información, ¿no es cierto? Desde Ujú. tu lugar. Bueno, yo tengo un consultorio privado en una ciudad que se llama San Pedro de Montes de Oca. Ujú. Ahí en la Clínica Victoria yo atiendo clientes, especialmente personas adultas, y lo hago desde la parte clínica, ¿verdad? Ayudo a personas con depresión, ansiedad, cualquier tipo de, digamos, situaciones, ¿verdad? A nivel psicológico, y pues hago este tipo de labor. Usualmente aplico lo que se llama terapia breve estratégica, que es un modelo italiano, y también aplico lo que llamamos hipnosis clínica, que es parte del trabajo que yo realizo. Eh, en este sentido, pues yo me dedico básicamente, principalmente a esto, y pues mi otra pasión que es mi familia, mis hijos, ¿verdad? Como parte de mi proceso, yo siento que como parte de mi proceso de sanación, ¿verdad? Yo hice en los primeros años yo hice mucha investigación, leía mucho, veía los videos, ¿verdad? De diferentes países, para educarme en la parte de la enfermedad celíaca. Tenía, ¿verdad? Y yo veía mucho el desconocimiento de las personas, le decían que era una alergia, que es una intolerancia, o que es esto, que es el otro, ¿verdad? Y pues hay muchas perspectivas en esto, pero yo decidí que pues yo me iba a tratar de aportar desde desde la evidencia que hay, ¿verdad? Y entonces me eduqué bastante para tratar de dar información en ese sentido, desmitificar, ¿verdad? Y tratar de que las personas pudieran recibir el apoyo que necesitamos, ¿verdad? Porque parte de lo que pasa en Costa Rica es que hay esta asociación, ¿verdad? APSEL, tiene gran empuje, pues nos apoya bastante, pero los aportes han sido más a nivel macro, lo cual es importantísimo, como les decía, porque tenemos todo un marco legal que nos ampara y el que podemos recurrir cuando vemos que nuestros derechos pues no están Son vulnerados, siendo sí. exactamente. Todavía hay mucha impunidad, por ejemplo, en la parte de si un empresario eh, de una manera casi que adrede nos enferma por hacer mal las cosas, ¿verdad? Se han hecho demandas y todavía queda en la impunidad, ¿verdad? Pero eso es parte todavía del proceso que tenemos. Y la asociación, entre las cosas que hace, también hace un festival anual, ¿verdad? Donde integra pues las empresas que ellos han visto que tienen más confianza o que a ellos le han dado seguimiento, ¿verdad? Ellos hacen una especie de capacitación y seguimiento de esas empresas para tratar de dar o que tengamos ciertos alimentos que sean seguros, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que hay toda una parte que está quedando de lado, y es la parte más saludable, más de cómo nos tenemos que alimentar los celíacos, ¿verdad? Educación alimentaria sería. Sí, porque tenemos un asunto que es que creemos que es sustituir la harina de trigo por otras harinas, ¿verdad? Entonces, toda la visibilización y todo es visibilizar lo que son snacks hiperprocesados
o harinas, ¿verdad? Y nos falta toda esa educación de lo que yo les hablaba, que los platillos aquí en Costa Rica, la mayoría son libres de gluten, ¿verdad? Porque son productos que por su Naturales, naturaleza no lo tienen, ¿verdad? tal cual. Entonces, falta mucho de educar a la población para que el celíaco tenga una dieta saludable en productos naturales, basada en productos naturales más, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que siento que es necesario que avancen aquí, ¿verdad? Pero es parte de lo que yo he querido también aportar a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ajá. Perdón, a nosotros nos sirvió mucho utilizar esta realidad que está pasando en el mundo, que es la pandemia por COVID, y desde la Organización Mundial de la Salud se ha dicho que la mejor manera que la mayoría de los individuos, ciudadanos, que también alimentados por alimentos naturales, pueden llegar a tener un sistema inmune mucho más fuerte. Entonces, de alguna manera, de ese lado, nosotros también nos sirvió agarrar ese puntapié como para poder convencer a la población de que el celíaco debería alimentarse más por frutas, verduras y algunas carnes y legumbres que por productos con loguito o libre de gluten, por una cuestión de marca, por la industria siempre está ahí al pie del cañón queriendo intentar manejar el mundo y manejar la salud. Sí, y en mi caso, ¿verdad? En mi caso, pues aquí también ha habido toda una confusión, por ejemplo, con la avena. Entonces, por dicha, el protocolo de atención clínica sí incluye lo que es TAC, ¿verdad? Lo cual me parece algo favorable porque a algunos celíacos sí nos daña la avena, ¿verdad? También lo que les hablaba anteriormente de las líneas estas de moda, entonces están ahora, no sé si pasa en Argentina, pero la línea keto, ¿verdad? Entonces, cualquiera que hace línea keto, entonces también creen sí, que es también para celíacos, entonces la no manipulación, ayuda, sí. ¿verdad? Hay toda una confusión con respecto a eso y nos pone en riesgo. Sí, ¿Verdad? Nos pone en totalmente. riesgo alimentario. Entonces, eso está Sí. pasando. A mí me gustaría saber, ya que estamos en este encuentro, de la información que yo les he brindado, de lo que yo les he dicho, ¿verdad? ¿Qué semejanzas y diferencias ven o qué les llama la atención, pues, de esta conversación? Bueno, me da la sensación que en Costa Rica empezaron con celiaquía hace poco. Argentina es uno de los países del mundo que tiene más historia en celiaquía. Nada más con eso que está diciendo, nada más le voy a dar un dato para que vean. Bueno, las personas que tienen un diagnóstico de hace más de 10 años, ¿verdad? Ellos desean encontrar productos sin gluten o que alguien entendiera qué era eso, ¿verdad? Era una cosa súper difícil. Y es hasta este año, ahora en agosto, en el 2020, ¿verdad? Que empezamos a tener la primera lista de productos libres de gluten, ¿verdad? Que está respaldada por el Ministerio de Salud. Esta es la primera vez. Y si uno se fija en esos productos, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Es una serie de productos hiperprocesados que no son nada saludables, ¿verdad? Esa parte es como muy triste. Y hacen la lista y no hacen ningún tipo de aclaración o de educación con respecto a que el celíaco va a ser más saludable si consume productos naturales, ¿verdad? Y entonces da la sensación como que con estas listas da la sensación de que el celíaco lo que tiene que comer es ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces... Muy parecido a Argentina, lamentablemente, por más que Argentina sea uno de los pioneros en celiaquía, lamentablemente la industria ha tapado esa investigación y esa sabiduría que viene desde mucho
de muchos años de celiaquía. Yo tengo 52 años de celíaca. Significa que yo sí, más de 58. Bueno, significa que Yo apenas científicamente, 6. y hemos sido alimentadas con arroz, banana, polenta y algunas legumbres. Las asociaciones existen desde 1978 en Argentina. Pero la cultura del consumo de ultraprocesados, recién ahora, de a poco, estamos logrando algún grupo y así a revertirla. escondidas, más o menos, porque lamentablemente no tenemos mucho apoyo también de las asociaciones como para decir una educación alimentaria verdadera para el celíaco. Argentina tiene algo en contra respecto a Costa Rica, es que Argentina es un país mucho más triguero, donde especialmente en Buenos Aires otras harinas son secundarias. Hay zonas del interior que sí se come chipá, pero ya la cultura del trigo ingresó por todos lados. La cultura europea, la comida francesa. Para los argentinos, la mayoría, el desayuno básico es tostadas con manteca o con dulce, y es difícil cambiarles ese desayuno y hacerles pensar, por ejemplo, lo que vos dijiste de arroz y frijoles, que lo conocía de Japón. Japón desayunan arroz. Recién ahora algunos están empezando a pensar que se puede desayunar otras cosas. Somos mucho más estructurados. Sí, en realidad pues aquí también hay mucha resistencia al cambio, ¿verdad? Y las personas recién diagnosticadas, yo las observo, ¿verdad? Y hay mucha resistencia y quieren buscar algo que sea ojalá de la misma textura y sabor y todo que del pan de trigo, ¿verdad? Digamos, para mí ha sido muy fácil porque a mí me gusta la tortilla, ¿verdad? La tortilla de maíz. Y también tenemos otras influencias de las que he aprendido, por ejemplo, los venezolanos o los colombianos que tienen una que se llama arepa, ¿verdad? Y para mí es como una delicia, ¿verdad? Entonces, pues a nosotros también hay algunas comunidades que nos dicen maiceros, ¿verdad? Porque el maíz todavía para nosotros es algo muy, muy importante, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos, nosotros acá en De Celíaco Celíaca, pensamos que tal vez desde el sistema de salud, si empezara a darle importancia al diagnóstico temprano, pero tenemos que luchar para que en las universidades médicas piensen en celiaquía como primera opción, no como última, ¿sí? Como piensan en la diabetes, tendrían que pensar en la celiaquía. Entonces, creo que ahí sería instantáneo el diagnóstico en todas las ramas de la medicina. Mientras tanto, vamos a tener siempre diagnósticos tardíos y con secuelas, porque la celiaquía, todas las enfermedades asociadas, que se le dicen enfermedades asociadas, es por un diagnóstico tardío en la mayoría de las veces. Sí, y en el caso hay enfermedades que son consecuencia de la celiaquía, como la neuropatía periférica o trastornos musculares. Pero no lo tendría un niño si es diagnosticado tempranamente. Hay otras que se desarrollan más fácil si no hubo diagnóstico. Es mucho más fácil que alguien le diagnostique antes una diabetes por falta de diagnóstico de celiaquía. Es más difícil que alguien después de una dieta libre de gluten de años desarrolle una diabetes 1. Hay casos, pero son muy pocos. Hay muchos casos de un diagnóstico de diabetes 1 por falta de diagnóstico de celiaquía, que mejora la diabetes 1, ya es irreversible, pero con el diagnóstico de celiaquía mejoran, pero ya le diagnosticaron la diabetes 1. Una vez que una persona la diagnostican de celiaquía antes, es muy difícil que desarrolle una diabetes 1. Sí, muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo poco a poco voy viendo cómo dentro de mi familia, ¿verdad? Ya sea mi familia más extendida, digamos, los primos, los tíos, ¿verdad? Y los sobrinos, ¿verdad? Cómo tienen algunas sintomatologías y hay mucha resistencia, digamos, por ejemplo, yo tengo algunas hermanas también, yo soy la número
número 11 de 11 hijos, ¿verdad? Somos 7 mujeres y 4 hombres, y hay bastante resistencia para querer ser diagnosticado, ¿verdad? Porque como también han visto que de alguna manera pues hay una restricción en el término de socializar o de comer lo que todos comen, ¿verdad? Porque usualmente yo, por ejemplo, yo llevo mis comidas a los eventos familiares, yo cuando salimos, dependiendo del restaurante, yo también llevo mis comidas. En ese sentido yo me cuido mucho, entonces ellos ven de alguna manera que tengo que variar mucho en ese sentido y hay bastante resistencia. Pero, por ejemplo, he visto primas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, de tiroides, ¿verdad? Que también está asociado, el vitiligo, ¿verdad? En la familia he visto todas estas circunstancias y poco a poco las personas van entendiendo que este es un estilo de vida, es un estilo de vida saludable, ¿verdad? Es cuestión de cambio si de no nos hábitos. llenamos de harinas y grasas. Y es loco, es saludable porque depende como uno claro, lo porque tome. solamente se trata de cambios de hábitos alimentarios, en realidad. No se trata de tomar medicación, no se trata de inyectarte insulina, no se trata de determinar, es tremendo. La salud volver a tener esa salud digna que todos nos merecemos, solo se logra con una dieta libre de gluten o sin TAC, como decimos acá en Argentina, y nada más. O sea, no tenemos que tomar medicamentos para poder... algo complicado de Argentina. Hay otras enfermedades asociadas que son bastante difíciles, que requieren mucha medicación, ¿verdad? Y que son muy complejas, desgraciadamente, y que tienen que ver como de alguna manera, pues están asociadas y es una repercusión de este bajo diagnóstico que tenemos, ¿verdad? Sí, algo complicado en Argentina para que no repitan en Costa Rica, porque toman como, hay muchas cosas que somos un modelo en tema celíaco y otras no. A partir de la ley celíaca del 2009 se consideró que las harinas son un medicamento. Sí. Eso hizo que las obras sociales tengan que pagarle a los celíacos una suma de dinero para que puedan comprarse sus harinas. Eso generó que la epidemia de obesidad en celíacos recién diagnosticados es mayor que en el resto de la población, porque metieron el chip de que nosotros nos tenemos que alimentar con esas cosas. Sí. Después se amplió la ley y podemos comprar otros ultraprocesados con esa plata, en vez de fomentar que consumamos alimentos naturales. Y en todo caso, si consideran que el trigo es importante, que el trigo no, que las harinas blancas son importantes, que subvencionen las para celíacos también. Yo creo que una política de salud sería no subvencionar las harinas blancas, darle a la gente No, la en realidad lo que comer. debería hacer el sistema de salud es el diagnóstico temprano, para empezar, Obvio. que está en la legislación, pero no se respeta, no se hace, no se aplica, lamentablemente, y una educación alimentaria obligatoria. Tendría que tener todos los médicos de todas las ramas a sus pacientes. Me parece a mí, desde los colegios, las universidades, los médicos, el sistema de salud, todos. Y lamentablemente, y en el mundo lo estamos viendo ahora, porque no solamente, Indira, hablamos con vos que sos de Costa Rica, hemos hablado con gente de Brasil, ¿cuántos países hemos charlado? Y en todo es lo mismo. El producto libre de gluten, caratulado como libre de gluten, es carísimo en todas las partes del mundo. No es inocuo, o sea que puede llegar no revierte la enfermedad en muchos casos, porque como tienen partes por millón diferentes, algunos importados, y no se respetan en casi todas las partes del mundo, es más complicado volver a tener la salud que nos merecemos, ¿no es cierto? Porque no, algunos son asintomáticos, otros son muy... tienen síntomas frecuentes y no se le va a pesar del diagnóstico.
a pesar de hacer la dieta libre de gluten, porque están consumiendo estos productos que tienen 20 ppm o 10. 20 o 10. En Argentina hay mucha gente que dice, como harinas y sigo estando mal. Entonces ahí hay que explicarles que pueden comer otras cosas. Sí, y yo quería mencionarles tantos productos increíbles que hay aquí en Costa Rica, maravillosos, que nos da la naturaleza, ¿verdad? Tenemos, no sé si lo conocen, el pejibaye, ¿verdad? No. Tenemos, solo les voy a dar la lista para que vean, digamos, todo lo maravilloso que tenemos. Y que pueden ir a buscar estas palabras en internet, lo googlean y van a encontrar también las fotos de estos productos maravillosos que tenemos aquí. Tenemos, como les decía, la yuca, el camote, el pipián. Tenemos uno que es específico de aquí, que es autóctono, que le llamamos tacacos. Y es un fruto verde y que es específico, ¿verdad? De Costa Rica. Tenemos, en cuanto a los platillos, tenemos la olla de carne, ¿verdad? La olla de carne es un tipo de sopa que hacemos, ¿verdad? Que tiene tubérculos y tiene un caldo de alguna proteína, puede ser de res o de pollo. Les había mencionado los tacacos y también, bueno, los patacones, que son otro tipo de platillo, ¿verdad? Tenemos muchos platillos aquí ricos que los hacemos con productos de la naturaleza, ¿verdad? Que no están asociados a nada de TAC. Muchas de la agricultura aquí no producimos, lo que se produce de trigo, si es que se produce es muy poco, ¿verdad? Yo entiendo que aquí, ¿verdad? No tenemos producción de trigo de una manera masificada, pero tenemos... Ustedes tienen mucho menos riesgo de contaminación. En la producción casi no tenemos riesgo. Nosotros tenemos riesgo en el maíz, en la soja, en las lentejas. En las lentejas. Las legumbres tenemos que tenerlas rotuladas porque muchas están contaminadas. Y nosotros aquí tenemos muchas frutas tropicales, tenemos el mango, la piña, la sandía, ¿verdad? También tenemos el café, que es de mucha calidad. Entonces tenemos una serie de productos para alimentarnos saludables, a los que podemos acceder y que muchas veces, ¿verdad? En la parte de producción no tenemos tanta posibilidad de contaminación cruzada. Puede ser a nivel industrial, ¿verdad? Que en la manipulación habría que ver si hay, pero hay muchos de esos productos que los comemos de manera muy bien y muy segura, ¿verdad? El problema también que tenemos es en la parte de los restaurantes, porque todos estos platillos que yo les menciono, que son tradicionales, a la hora de utilizar ciertos condimentos o salsas, esos condimentos y salsas sí tienen trigo. Contaminación, sí. Pasa lo mismo acá. Cruzada. Entonces, tenemos platillos muy buenos y muy ricos, y nuestra gastronomía, como les digo, la mayoría es libre de gluten, pero lo que tenemos problema es el contacto cruzado, porque por este tipo de añadiduras, ¿verdad? Que se le ponen a la comida, y que ya entonces no nos permite acceder a ellos de una manera popular, ¿verdad? De una manera como ir a un restaurante, a un pequeño restaurante aquí, para poder comer en un lugar regular, ¿verdad? Pero sí tenemos muchas cosas ricas y platillos, ¿verdad? El asunto es educarnos de cómo manipularlos, la parte de manipulación de alimentos para que sea accesible para las personas celíacas. Perfecto. Me queda una duda. En Costa Rica vos comés, dijiste a veces pan de maíz que se llama arepas, y comés tortillas.
¿son más caras que el pan de trigo? No, porque es algo popular, ¿verdad? Claro. Es algo popular. El maíz, como les digo, ¿verdad? Las harinas de maíz y el maíz son productos muy típicos de aquí y son de fácil acceso. Porque siempre insisto que para los que quieren comer harinas, viviendo en Latinoamérica, es mucho más interesante que buscar sustitutos europeos, comer derivados del maíz o de la mandioca, O del arroz, harina de arroz. Sí, tenemos muchas harinas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La harina de yuca también es una buena posibilidad, la de maíz, la de arroz. También, aunque es menos accesible, pero la de almendras, ¿verdad? Ah, claro. Esas sí son menos accesibles. Las que son de productos básicos de aquí son bastante más accesibles, ¿verdad? Las que son como arenas más alternativas o de productos como importados, esas sí son caras. Acá tanto la harina de mandioca comprada como la de maíz sale más cara que la de trigo. No sale como una harina de almendras, pero... No, en el caso de nosotros sí es de fácil acceso, es más popular. Claro, acá no tiene lógica que la harina de maíz sea más cara que la de trigo, la única lógica son los subsidios que recibe la de trigo, se podría solucionar todo con subsidios a la harina de maíz o de mandioca, y en vez de eso nos ponen como enfermos crónicos que necesitamos el medicamento de harinas. Sí, lo que pasa aquí es que nosotros nosotros producimos mucho maíz, producimos yuca, sí, entonces... ¿Por qué es más caro? No es lógico. Sí, no, entonces no tiene lógica. No. Argentina el trigo viene de afuera, un día colonizó Argentina, pero antes había maíz y mandioca. Las poblaciones autóctonas comían chipá, o pan de queijo, que es lo mismo que es un pan de mandioca. Después vino el trigo, pero la mayor parte de la población lo pone como una necesidad básica. Sí. Son costumbres. Lo mismo pasa en Costa Rica, ¿verdad? Entonces aquí, como yo le digo, yo crecí comiendo pan de trigo, ¿verdad? Aquí hay muchas panaderías y también el plato, digamos, del costarricense se complementa con las pastas, ¿verdad? Entonces, que son pastas de trigo. Entonces sí, pues hay estas mezclas, ¿verdad? Pero como también le digo, está esa influencia indígena y la influencia afrocaribeña, ¿verdad? Que tenemos y que nos dan la posibilidad de comidas distintas, con sabores distintos, ¿verdad? Entonces, hay bastante variedad. ¿Qué platos hay de la influencia afrocaribeña que ahí esa no nos llega a la Argentina? Hay platos con mariscos, ¿verdad? Tienen unas empanadas que se les llama patí y que también le ponen como chile. Usan mucho el aceite de coco, ¿verdad? En las preparaciones. Entonces, los sabores varían, ¿verdad? Y entonces uno puede viajar a otra provincia, que es la provincia, por ejemplo, de Limón, donde hay mayor cantidad de influencia afrocaribeña y podemos comer con sabores distintos. Qué rico. Sí. Ya me imagino, mira. La verdad que sí, nosotros creo que... Y se me olvidaba decirle una cosa, pues yo estoy casada con un taiwanés, entonces en mi alimentación pues está también la influencia asiática, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, no me acuerdo exactamente, creo que es un 1% de asiáticos, ¿verdad? Eso también ayuda a complementar los sabores, complementar los alimentos, ¿verdad? Y hacer más rico pues el tratamiento de nosotros, que es comer, pero comer saludable. ¿Comen mucho arroz los orientales? Los asiáticos, pero muchos vegetales también, ¿verdad? Mucho pescado.
y incluyen mucho los vegetales, entonces Sí. vegetales salteados, ¿verdad? Las semillas, entonces, y la salsa de soya que se puede conseguir aquí, porque la regular tiene trigo, digamos, en su segundo ingrediente, además de soya, es puro trigo, ¿verdad? Acá también. Pero sí podemos encontrar, digamos, marcas que lo tienen, que son libres de gluten. ¿Por qué en Costa Rica hay hay migración asiática, hay tantos inmigrantes asiáticos? Han habido varias olas de inmigración, ¿verdad? En diferentes momentos históricos y en algún momento, pues, lastimosamente parte de las migraciones para que vinieran como trabajos forzados, por decirlo así, ¿verdad? Y otras migraciones que han sido por asuntos políticos en Asia y entonces migran hacia América y pues probablemente hay un porcentaje que se quede aquí, ¿verdad? Entonces mi esposo es nacido en Taiwán, cuando llegó aquí cuando tenía 1 año de edad y es parte de una oleada de migrantes que hubieron creo que fue los 70s a finales, por asuntos políticos entre Taiwán y la República de China. Entonces... Bastante, tenés mucha cultura ahí de comidas ricas en cuanto a poder probar de todo. A nosotros, bueno, particularmente yo te agradezco mucho, Indira, por esta información. Lo que intentamos es unir lazos en gran parte del mundo para poder informar. Evidentemente, todo el mismo problema del celíaco lo tiene en todas partes del mundo, que son los productos equivocados para una buena alimentación y para una salud, verdaderamente una salud con derecho que tenga el celíaco y todas las personas, ¿no? Porque de esto se trata, de poder informar y hacer lazos para poder intercambiar información y así crecer juntos en esto, encaminarnos juntos, me parece a mí. Y está bueno porque no siempre tenemos que estar atados. Nosotros pensamos que la información nos da la libertad de elegir nuestra calidad de vida. Es por eso que hacemos estos programas, es por eso que hacemos estos videos, es por eso que hablamos con toda la gente que sea necesario y que nos quiera charlar con nosotros, educarnos mutuamente. Esto es educación alimentaria, esto es en educación en celiaquía, esto es información en celiaquía, esto es viajar por el mundo sin necesidad de tomar un avión y simplemente conocer a otras partes. Esto es información equitativa, con equidad, para que llegue a cualquiera, en cualquier parte del mundo, y para nosotros es súper importante. Nosotros siempre estamos pensando, yo siempre estoy pensando en aquella persona que no tiene trabajo, que no tiene dinero y que está enfermo, y que tan solo informándose puede salvar su vida. Con simplemente la información sin que le cueste un solo centavo. Y la celiaquía se trata de alimentarnos a base de frutas, verduras, carnes, mariscos, legumbres, agua, vuelvo a repetir, agua, frutas, todas, podemos comer todas las frutas, hay miles de variedades, verduras hay miles de variedades, creo que carnes naturales también. Hay miles de variedades. Tenemos mucha suerte de poder tener el diagnóstico en celiaquía, mucho más suerte que otros diagnósticos, porque haciendo la dieta apta para el celíaco prácticamente no es más un enfermo. No se enferma más. Salva su vida. Y como yo sé que para algunas personas
cuando empiezan la dieta, a veces duran para tener los efectos de sentir la salud, y hay que tener paciencia. En el caso mío fue maravilloso, como yo les dije, a la semana, a los 15 días ya yo era otra persona, ¿verdad? Pero para las personas que están iniciando, es importante tener paciencia, ser rigurosos, ¿verdad? Informarse, pero y disfrutar la comida, ¿verdad? Disfrutar lo que sí se puede comer, ¿verdad? Exactamente. Es una maravilla lo que nos brinda el planeta para alimentarnos, y pues acudamos a todas estas influencias y culturas que nos nutren, ¿verdad? Hay mucha tradición alimentaria desde muchos lugares, y de muchas etnias. Sí, y desde nuestras madres y nuestras abuelas, ¿verdad? Exacto. Entonces, utilicemos todo lo que está a nuestro favor. Tal cual, tal cual. Desde ya te deseamos muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias otra vez. En DCLA Cosilego te decimos te queremos sano, así que escuchanos, por favor, seguinos. Y bueno, Irinda, siempre Indira, se cambió el nombre, ay, es típico mío, ¿eh? Lo que pasa es que en Argentina Indira es un nombre raro, Irina es más corto. Aquí también. Pero está bueno tu nombre, me gusta. En Costa Rica también es raro. Es hermoso. ¿Qué significa, o si tiene alguna historia? Significa paz de la India, y pues es creo que una de las hijas de Gandhi se llamaba Indira. Mira, Sí, entonces de ahí viene la influencia. Historia. Indira, muchas gracias. Nora Groisman, gracias como siempre. Te mandamos un beso. Buen fin de semana para todos y gracias por estar ahí. Te queremos sano. Hasta la semana que viene y con más información. Hasta luego, chicas. Corto. Muchas gracias. No se vayan. Nos vamos. Besos a todos.